Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos con una clase más de bioética, ¿sí? En esta clase, que intento que sea muy breve, vamos a terminar el recorrido histórico que iniciamos y vamos a trabajar básicamente con cuatro formas muy sencillas, yo ya les pasé el texto, de pensar la ética, más que nada en la modernidad, ¿sí? La ética utilitarista, Stuart Mill, un poco la filosofía anglosajona. Tenemos la ética kantiana, ¿sí? Germano, alemán, Kant. Después la ética utópica, que un poco la encarna Hegel, pero también está el pensamiento religioso. Y después la ética cínica, volvemos de alguna manera a retomar el pensamiento, ahora se van a dar cuenta, el pensamiento más ecológico y relacionándolo con un personaje del mundo griego antiguo. Bueno, vamos con la ética utilitarista. La ética utilitarista, bueno, como el nombre lo indica, ¿no? Va a pensar en que el ser humano tiene que ser feliz y cuáles son las cosas que, de alguna, que nos acercan a esa felicidad, ¿sí? El ser humano tiene un principio de placer, nosotros lo que hacemos, los seres humanos, es buscar placer, felicidad en cada acción que llevamos adelante. Entonces, esta ética es una ética inglesa, burguesa, así victoriana, una ética que nace más que nada en el mundo satisfecho. ¿Sí? ¿Satisfecho qué significa? El mundo rico, el mundo eh, que no le falta nada, que sobra, ¿no? Entonces dice, bueno, a mayor felicidad pareciera ser que el ser humano vive más plenitud. ¿Qué es lo qué es cómo llegamos a esa felicidad? A esa felicidad llegamos mediante el placer. Entonces, mientras que el placer sea más complejo, o sea, más felicidad nos va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo contrario a venir a ser a la felicidad? Bueno, aquello que no me produce placer, el displacer, el dolor, el sufrimiento, ¿sí? La ausencia de placer. Bueno, algo de esto hay en Freud también. Si nosotros nos ponemos a pensar, para Freud los seres humanos nos movemos, huimos permanentemente de que somos niños, pequeños, niñas, huimos del displacer. ¿Y por qué comemos? Porque nos da placer. ¿Por qué hablamos? Porque nos da placer. ¿Por qué nos vinculamos con los demás? Porque nos da placer. ¿Sí? ¿Por qué tenemos WhatsApp? Porque nos da placer. O sea, ¿sí? Entonces cuando algo nos daña, nos retraemos. Entonces, hay facultades más elevadas, hay facultades menos elevadas, lo que va de alguna manera a llenar de mayor felicidad depende el placer en dónde impacta en el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo de alguna manera tener placer comiéndome un sándwich de milanesa de acá, de mi vecino, vivo a 3 cuadras del barrio Ortega. Papa frita, sándwich de milanesa. Eh, ¿Qué facultades impactan ahí en el placer de ese sándwich? ¿Qué es lo que me llena? Me llena el alma. O sea, el sándwich de milanesa es un bien espiritual, es casi un derecho humano. A nadie se le puede agregar negar un chebusán de milanesa con papa frita y mayonesa y bueno, paremos acá. No, ¿dónde va a impactar este sándwich de milanesa? Y en lo que es el tacto y en el sistema digestivo. Ahora, imagínense que yo digo, bueno, vamos a comer un asado, pero vamos a comer un asado, como hace mucho que no como un asado, con las personas que yo quiero, ¿sí? Aquellas personas, no sé, mis hermanos, mis amigos de acá, ¿no? Hace como 50 días, ya no sé, 50 millones en una eternidad, ¿no? Y que no nos vemos. Entonces, fíjense, acá nosotros estamos satisfaciendo el apetito, sí, el gusto, el apetito digestivo, pero también nos encontramos y el ser humano tiene una facultad, una potencialidad de vivir en comunidad, entonces eso también, y charlamos y debatimos acerca de lo que nos pasa, entonces también nuestra mente, entonces mientras más facultades, pensamiento, voluntad y no solamente los cinco sentidos intervienen en el placer, más felicidad nos produce, ¿sí? Entonces, pero dice Stuart Mill, hay cosas que de alguna manera como que son irremediables en el ser humano. Por ejemplo,
la carencia de bienes materiales, la ignorancia y la enfermedad. Bueno, para eso el ser humano ¿qué hace? Trata de luchar contra la pobreza con legislación, contra la ignorancia con educación y contra la enfermedad con medicina, ¿sí? Entonces, pareciera ser que la medicina es ese momento en donde la atención de la salud, en donde el ser humano encuentra placer y por lo tanto llega a la felicidad, ¿sí? Entonces, todas los fenómenos de displacer, del dolor, el ser humano los puede combatir generando algo que lo involucre algo de felicidad en eso, ¿sí? Si yo estoy enfermo, me curo, y si no me curo, puedo hacer paliativos, ¿no? El tratamiento del dolor, y así podemos ir mitigando eh, el dolor. Más planteado Stuart Mill, tanto Epicuro como Stuart Mill, una frase que por ahí nosotros la vemos a diario es esta frase carpe diem. Carpo significa gozar, diem el día, está en acusativo, entonces goza el día, disfruta el día, vive el hoy, por decirlo así. Sería una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la filosofía que está detrás de Epicuro y la del utilizar? Bueno, el ser humano tiene que tener placer todos los días. Si no tiene placer, lo va a buscar. Si no lo busca, que se deje hinchar los huevos y que lo encuentre. Porque no podemos vivir amargamente. Entonces, por ahí puede ser una receta para esta pandemia, ¿no? Decir, bueno, uno vive tantas angustias, tantas tensiones durante el día, tanta incomunicación y demás. Entonces, bueno, decir, bueno, voy a tratar también de generar momentos placenteros en mi día, ¿sí? Generar cosas que sean como una especie de oxígeno para mitigar esa angustia. No sé, no veo al quien quiero, bueno, hay un momento del día que lo llamo. No, de alguna manera no puedo disfrutar de una caminata, bueno, trato de hacer algo en donde mi cuerpo encuentre un solazo, o sea, donde se sienta cómodo. Trato de comer algo rico, o sea, es ir dándole placer a las diferentes facultades de nuestro cuerpo. Obviamente, o sea que esto es lo que pasa, ¿no? Más que nada con esta ética que tiene una raigambre, lo que se llama así, empirista, ¿no? Pareciera ser que si nos quedamos solamente con los sentidos, o sea, con el gusto, con el tacto, podemos caer en el exceso de placer que sería el vicio, ¿sí? Si yo necesito clavarme una botella de gin todas las noches para calmar mi angustia, bueno, acá de alguna manera estamos renunciando a algo bien humano que es la libertad para empezar a depender, para que mi libertad empiece a depender de esa botella de gin o de tequila nocturna que tomamos. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, bueno, queda planteado, piensen, ¿se puede pensar una bioética del placer? No, y bueno, yo voy a sacar una radiografía o voy a una cirugía porque me da placer. Entonces, acá viene el tongo, ¿no? El gran tongo que descubre Kant, o sea, los seres humanos, claro, lo que dice Stuart Mill es esto, o sea, mi placer no puede ir en contra del placer de los demás. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, yo no puedo decir, bueno, a mí me encanta degollar alumnos. Entonces, claro, bueno, pero el otro sufre. Entonces, siempre hay una jerarquía, ¿sí? En la lógica de los... Bueno, entonces Kant dice esto, sí, segundo, dice, no, esto del placer que construye, dice Kant, no puede ser, tiene que haber algo más que nos diga qué es lo que está bien y lo que está mal. La bondad o la maldad de los actos humanos no puede estar ligada al placer, ¿sí? Porque de alguna manera el ser humano es un ser que precisamente está permanentemente expandiendo los límites. Entonces el día de mañana nos va a dar placer, no sé, incendiar un bosque, porque me gusta el fuego, y el día de mañana me da placer. Una vuelta yo tenía una escuela
entré en la escuela y veo que a una le dicen, che, negra boliviana, hacete unos mates, anda a pedir a la preceptora agua. Yo me quedé así. Le digo, ¿cómo le dijiste a tu compañera? Sí, negra boliviana, le dije. Le digo, pero le estás hablando de tu compañera, una persona. Sí, sí, pero ella no tiene problema. Aparte ya le venimos diciendo así desde el primer año, estamos en sexto. Le digo, pero de alguna manera la connotación que le da esa palabra, lo que querés, es muy agresivo, le digo. Ah, pero yo sé que está mal discriminar, me dice, pero a mí me gusta, me dice esta alumna. A mí me gusta. Digo, pero es violencia, o sea, estás dañando a alguien. No, no, bueno, más o menos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco es para tanto, profe. O sea, aparte ella ya está acostumbrada. Entonces, fíjense en acá, bueno, después siguió el tema y créanme que no le dijo más nada, o sea, se dirigió como se tenía que dirigir a una persona humana por el nombre, ¿sí? A lo sumo por un apodo, pero en tono de confianza. Entonces, acá de alguna manera estuvo Armil. Bueno, paso a Kant. Kant, o sea, dice, no nos podemos guiar por el placer, ni tampoco nos tenemos que guiar por una norma. O sea, no tenemos que hacer el bien porque viene el policía y me dan una cachiporra en la cabeza, ¿no? Es como algunos amigos míos que tengo que dicen, no, el otro día fui a la plaza a fumar un pucho y había un montón de gente en la plaza, no se cuidan, ¿no? Entonces vos decís, pero, loco, si vos... Entonces dice Kant, bueno, para regular las acciones humanas tiene que haber algo que sea de alguna manera, que no sea confuso, que sea muy claro. Y eso es el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Es algo que está en nuestra conciencia, algo acá dentro de nuestra cabeza, que de alguna manera nos dice cómo tenemos que obrar de buena voluntad. ¿Sí? O sea, no sería buena voluntad, sino a conciencia. Ahí está. ¿Cómo tenemos que obrar a conciencia? ¿Sí? El ser humano tiene una conciencia, que es la conciencia, ese diálogo que establecemos con nosotros mismos, ¿sí? Pero también tiene inclinaciones. ¿Sí? No te comas un kilo de helado, Manuel. ¿Sí? La conciencia. Pero la inclinación que me dice, dale, reventalo, total, es una vez, hace cuánto que no... ¿Sí? ¿Me explico? O la conciencia me dice, levantate, Manuel. Y pero estamos en cuarentena, que empiece, qué sé yo, en vez de la clase a las 8 en punto, la empiece 8:10, la inclinación. Entonces dice Kant, no, bueno, se acabó, muchachos, basta. O sea, hagámosle caso a nuestra conciencia. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestra conciencia, nos damos cuenta que obramos de tres maneras. ¿Sí? Contrarias al deber, conformes al deber, contrarias, de acuerdo al deber, conformes al deber y por el deber mismo. ¿Sí? Contrarias al deber, conformes al deber, de acuerdo, parecido al deber y por el deber mismo. Yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes imagínense que terminaron bioética conmigo, yo los desaprobé a todos, los maltraté, los insulté, les dije que eran una basura. Ustedes están re calientes, re manija conmigo. Entonces, un día en el paseo público, cuando se levanta la cuarentena, en el paseo público yo estoy pescando en el río, estoy pescando, y de pronto me desbarranco y me caigo al agua. Ustedes se juntaron porque estaban ahí y me están viendo y me dicen, mirá, el de bioética se cayó al agua. Y una de ustedes, que yo ya sé quién es, ya sé quién va a decir esto que voy a decir ahora, déjalo que se muera ahogado ese desgraciado, ¿no? Entonces, ¿vos te acordás? Entonces dice, ¿vos te acordás lo que nos hizo en el examen final? Ahí está, su merecido, que muera. Entonces, fíjense, ustedes están de alguna manera obrando contrario al deber. El deber dice, todo ser humano tiene una vida, tiene dignidad y el valor de su vida es un valor absoluto, o sea, vale a costa de cualquier cosa y ustedes como que se cagan en mí, ya está, me desaprobó, listo, aprendé. Pero después, fíjense en ustedes, situación 1, contraria al deber. Situación 2, conformes al deber. Ustedes están por rendir el examen final de bioética. Yo estoy pescando, me caigo al agua, ¿sí? Pesco, me caigo al agua, ustedes están por rendir y dice, el profesor, el de bioética, dice, y si lo vamos a ayudar y de paso le decimos, cuando lo agarramos, cuando lo estamos sacando así, profe, acuérdese que la semana que viene rendimos, ¿no? Entonces ustedes de alguna manera están obrando conforme al deber. ¿Por qué? Porque me están salvando y mi vida, como la vida de todos los seres humanos, tiene un valor absoluto, ¿sí?
Pero ustedes me están usando a mí, a este pobre profesor que está grabando el video acá, como medio para llegar a la nota que necesitan para aprobar bioética. ¿Sí? Entonces es una opción de acuerdo al deber, están haciendo algo que deben, pero en el fondo están buscando otro fin que no salvarme, sino aprobar. ¿Sí? Entonces esta es conforme al deber. Contrario al deber me ahogo, conforme al deber me salvan, pero ahí me están luqueando la nota. Y la última es por el deber mismo. Imagínense que yo soy una persona despreciable en la cursada, soy más despreciable en el examen final. Yo me caigo al agua nuevamente. Ustedes me ven y uno de ustedes o una de ustedes dice, no, gente, este tipo es una basura. ¿Sí? La verdad que es, no sé, es, la diga la palabra, ¿no? Entre nosotros, es un sorete. Pero bueno, vamos a salvarle porque es un ser humano. ¿Sí? O sea, ahí ustedes están obrando por el deber mismo, porque no van a obtener nada a cambio, porque yo voy a seguir siendo la misma mala persona, la misma voz humana, pero ustedes de alguna manera se dan cuenta de que soy un ser humano y obran por el deber mismo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta, según Kant, de obrar por el deber mismo? Fíjense lo que dice Kant. En nuestra conciencia nosotros tenemos un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Como una orden, ¿sí? ¿Qué es un imperativo? Callate la boca, cállese la boca, ¿no? Me acuerdo de mi viejo, nos decía a nosotros cuando éramos chicos, cuando mandábamos una macana, nos decía, andá para adentro, hijo, una gran... ¿No? Eso es un imperativo, es andá, callate, ¿no? Cuando es una orden. Entonces, nosotros tenemos dentro de la conciencia un imperativo categórico, ¿sí? Es una orden que nos da nuestra conciencia que es como tenemos un vigilante dentro nuestro, dice Kant. Y con ese vigilante, o sea, podemos prescindir de cualquier norma o cualquier placer. Lo importante es que el imperativo esté adentro, ¿sí? Y de hecho lo tenemos, dice Kant, es innato, ya viene con nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el imperativo categórico. El imperativo categórico dice, obra de tal modo, perdón, vamos de vuelta, obra de tal manera, según la máxima universal, vamos de vuelta, obra de tal manera que tu forma de obrar sea elevada a una máxima universal. Lo quiero leer para no equivocarme, me equivoco, ¿no? Entonces, pues recurro a mi memoria. Obra de tal manera que tu forma de obrar sea elevada como una máxima universal. Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. ¿Sí? Y ya quería hacer un video de 12 minutos y ya estamos en 17 y todavía no estamos en la mitad, así que aguanten. Les juro que esto va a tener una recompensa, no sé cuándo, pero algún día va a haber una recompensa y los invitaré a todos a comer una choripañada. Entonces, ¿qué significa? Volvemos acá, dejamos el chori, acá son las casi las 8 de la noche. ¿Qué dice? Obra de tal manera que según tu forma, sea elevado a una máxima universal. Que cuando yo estoy obrando en esta situación particular, ¿sí? Eso que yo estoy haciendo sea una referencia para todos, para el universo entero. Me traen a mi sobrino, me dice mi cuñada, Emanuel, ¿estás en tu casa? Sí, sí. Situación real. Emanuel, ¿estás en tu casa? Sí, sí. Yo tengo 3 sobrinos, 3 chiquitos hermosos, los quiero con todo mi corazón. Entonces, vos me lo podés mirar porque tengo que ir al médico un ratito. Bueno, un ratito no puede. Se escucha música de fondo, pero son mis vecinos constructores que terminan de laburar todo el día y están escabio y música a todo volumen. Entonces, los trae, miren los chicos. En un momento, el medio se empieza a portar tremendo, ¿no? Eso cuando ya viste todos los videos de YouTube, pintaste, jugaste a la pelota, te vestiste de Spider-Man, ya no sabes más qué hacer. Entonces en un momento se pone mi sobrino ahí, medio heavy, estamos solos los dos, las dos nenas hermosas, son divinas, pero por ahí medio rebelde. Entonces en un momento pienso yo, ¿cómo hago para calmar a este pibe?
Y si le doy un estate quieto, total no hay nadie acá. ¿No? Estamos yo y él. ¿Qué pasa acá? Entonces, fíjense, acá viene el imperativo categórico de Kant, así viene con un hacha, ¿no? Un crack en la cabeza. Entonces, Kant me dice, obra de tal manera que tu forma de adorar sea elevada como una máxima universal. ¿Sí? Si vos le das un date quieto al pibe, de alguna manera estás diciendo que cada vez que un infante, cada vez que tenga un problema de convivencia con un infante, la violencia es la solución. Todo el mundo que tenga un infante al cual de alguna manera haya alguna incomunicación, la violencia es un buen método. ¿Sí? Entonces yo pienso, ¿es un buen método la violencia para acompañar la vida de un infante? No me gustaría que mi hijo en el jardín lo envuelvan a palo. No me gustaría para nada. Entonces, Kant, ¿me explico? ¿Cómo es ¿sí? Entonces, por ejemplo, vayamos a un caso más de salud, ¿sí? Estamos en el consultorio o ahí en el estudio donde vamos a trabajar y demás, estamos solo con el paciente. Y en un momento el paciente, qué sé yo, le expliqué 30 millones de veces lo que tiene que hacer y en un momento me dan ganas de decirle, a ver, vos me estás tomando el pelo, pedazo de perejil. Entonces, Kant, obra de tal manera que tu forma de obrar sea elevada a una máxima universal. O sea, cada vez que una persona no entiende algo, la forma de hacérselo entender es mediante el insulto. No, dice Kant, no puede ser. Entonces, se explica, o sea, es algo que un contenido de conciencia. Y el segundo imperativo, o sea, la segunda versión del imperativo categórico es obra de tal modo que consideres a la humanidad, ¿sí?, en vos mismo y en el otro, nunca como un medio, sino como un fin en sí mismo. Nunca como un medio, o sea, yo tengo que considerar a mi humanidad y a la humanidad del otro, nunca como algo para llegar a, no, yo tengo a este amigo porque tiene un contacto en tal lado del laburo, o me hace entrar al boliche, o me bancan esto, me da guita, entonces el fin es tener guita, entrar al boliche, entrar a laburar a tal lado, entonces tengo este amigo que no me lo fumo, pero se ve, entonces nunca usar al otro para una finalidad mía. Esto es lo que voy a decir, es terrible. No, yo te amo porque, no sé, me haces feliz. No, dice Kant. No, ¿cómo que me haces feliz? ¿Qué? ¿El otro lo usás como un forro para tu felicidad? No, dice Kant, no, nunca puede ser eso. O sea, siempre el otro es un bien en sí mismo. ¿Sí? Y bueno, yo tengo un hijo porque, qué sé yo, no quiero estar sola. No, ¿cómo? ¿A qué? El otro viene a llenar un hueco que es para vos. O sea, un hueco de tu soledad. Bien, entonces se ve como... Entonces, acá tenemos Kant, ¿sí? Fíjense que la bioética actual tiene mucho de Kant. O sea, nosotros nos vamos a ver en situaciones, en el sistema sanitario o en educación, donde estemos, en donde no va a haber una referencia, una ley, un vigilante, o no hay placer en el laburo. Pero sin embargo está nuestra conciencia que nos acompaña para... Después vamos a criticar en qué se equivoca Kant, o qué se equivoca no, o qué no está viendo Kant. Pero bueno, más o menos el planteo de Kant, pienso que están, ustedes me harán así con la cabeza cuando lo vean, y si no, qué sé yo, no sé. La ética utópica de alguna manera plantea esto en las religiones, pero también Hegel y también Marx. O sea, fíjense que hasta ahora nosotros estuvimos hablando del ser humano y pareciera ser que el ser humano es un ser individual, o sea, yo busco mi felicidad. La ética utópica plantean esto, ¿sí?, haciendo un parangón con Hegel, un paralelo, una extensión del pensamiento de Hegel es, nosotros somos seres humanos, o sea, manifestación de algo colectivo, ¿sí? Entonces, yo puedo ser feliz cuando los otros seres humanos son infelices. ¿Puedo ser infeliz en un mundo donde hay injusticia, donde se cagan de hambre, donde todo funciona para arriba? Bueno, entonces luchemos por eso. Luchemos, o sea, hagamos un Estado más justo,
Marx, hagamos la revolución, o sea, donde todos seamos felices y participamos de las mismas condiciones materiales. La religión, o sea, luchemos acá en la tierra por algo para anticipar el cielo. La mayoría de las religiones plantean esto. ¿Me explico? Entonces, las éticas utópicas, significa negación, no topos del lugar, o sea, que no está el lugar donde se va a dar esto, pero sí lo tenemos que hacerlo realidad, luchar para que eso se haga. ¿Sí? Entonces, de alguna manera son pesimistas en cuanto al presente, pero optimistas en cuanto a lo que va a venir, ¿sí? En cuanto a lo que va a venir, ¿sí? Bueno, éticas utópicas. Y la última, la ética cínica. La ética cínica, dicha así, de alguna manera cinismo viene de Kant, que significa perro, es vivir acorde a los principios naturales de uno. Pareciera ser que la sociedad rompió todo, el orden humano, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de fugarnos de esta sociedad, empezar a vivir bajo nuestros principios naturales. Si nosotros le hacemos caso a nuestra naturaleza y armonizamos con lo que vendría a ser nuestro hábitat, nuestro mundo natural, ¿sí? Si nosotros logramos esto, vamos a poder encontrar la felicidad. Acuérdense que la bioética también piensa en lo que es el bien en relación a la vida, en todas sus formas, como es la vida vegetal y la vida animal. ¿Sí? Entonces, no sé, por ahí nos hinchan los cocos que un chiquito ande con la gomera cazando pajaritos. Y le decimos, ¿cómo? Pero, o sea, ¿alguien vio cómo se procesa las aves, el pollo que nosotros comemos? Nos morfamos una vaca. Entonces, no, entonces un poco eso, volver al orden natural. Bueno, sin duda que acá el cinismo, o sea, plantea algo todavía más, que es ir contra todo el principio más así civilizatorio, las normas morales de la sociedad, el respeto, la autoridad, todas esas cosas que la sociedad antigua y moderna la sigue teniendo. Bueno, el cinismo va en contra de todo eso, ¿sí? Entonces, Diógenes Laercio fue el representante de esta escuela en el mundo antiguo. Bueno, Diógenes era un tipo que, no sé, andaba desnudo por la calle, se masturbaba en público y escupía a la gente. O sea, el tipo iba contra todo el orden civil, pero no solamente material, sino espiritual y moral. ¿Sí? Bueno, terminamos acá el recorrido de las éticas. En breve les voy a subir una actividad que de alguna manera va a intentar combinar todas estas éticas y que ustedes puedan hacer la reflexión. Esta actividad la vamos a hacer una valoración, así que les voy a pedir que la hagan con todo el esmero. Ustedes son excelentes estudiantes, así que les va a ir bárbaro. Bueno, un jardinero le dijo a otro, ya que estamos en otoño, disfrutemos mientras podamos. ¿Sí? Qué lindo mensaje ético, es un chiste, vale reírse, así que bueno, que podamos disfrutar de esta cuarentena en la medida de lo posible.